Buenos días, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes de las diferentes partes del mundo que se han conectado el día de hoy para prestar atención al webinar con el tema Economía de la Cultura, recuperación económica del sector cultural en post-pandemia, dictado por el doctor Marco Rojas Gutiérrez. Antes de empezar con el webinar, haremos una breve presentación sobre la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y su actividad constante en la formación y educación de profesionales alrededor del mundo. La Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, es una institución fundada en Barcelona, España, que cuenta con más de 20 años de destacada experiencia en la educación online. Promueve sólidos programas de becas que permite cursar más de 150 programas de doctorado, maestrías, especializaciones y licenciaturas, desarrolladas en modalidad 100% online en 22 áreas de conocimiento. FUNIBER ha logrado beneficiar a más de 100.000 personas a nivel internacional, permitiendo acceder a educación de calidad mediante el beneficio de una beca de estudios. Nuestra fundación tiene presencia en más de 30 países y cuenta con convenios con más de 60 universidades de alto prestigio internacional, lo cual permite que el estudiante pueda obtener doble titulación europea y latinoamericana. Asimismo, FUNIBER establece alianzas con instituciones y empresas para fomentar el acceso a una formación universitaria de calidad a toda la población. Este webinar está vinculado a las áreas de comunicación y proyecto. Y dentro de las maestrías de comunicación, el objetivo principal es potenciar las capacidades de comunicación e integración de los conceptos básicos de la comunicación en formato escrito y audiovisual, con nuestras maestrías de comunicación, maestrías en gestión de proyectos culturales y maestría en marketing digital y Big Data. También tenemos el área de proyectos,
donde su objetivo principal es formar profesionales que adquieran un pensamiento creativo, ejecutivo, gerencial, apto para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos. Entre las maestrías de esta área tenemos las maestrías en diseño y gestión y dirección de proyectos, maestría en gestión de proyectos culturales, maestría en proyectos de gestión ambiental, maestrías en diseño, gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional y maestría en competencias profesionales de proyectos. Para postular a una beca de estudios, se debe enviar una solicitud a través del enlace www.funiver.org/becas maestrías y serán contactados de la oficina de Funiver de su país. Hemos finalizado con la presentación inicial y ahora ahora que ya conocemos mejor a Funiver y los aportes educativos que brinda la sociedad, pasaremos al webinar. El webinar estará a cargo del doctor Marco Rojo Gutiérrez, doctor en estudios sociales en la línea de investigación en economía social UAM México, conferencista internacional premiado por excelencia en la Academia de Investigación. El doctor Rojo es especialista en innovación, emprendimiento y crecimiento económico. Actualmente desempeña funciones como profesor de investigador a tiempo completo de la Universidad Internacional Iberoamericana, UNINI, México. Durante este webinar, Marco Rojo nos explicará cómo la economía mundial ha experimentado cambios drásticos a partir de la pandemia del COVID-19. En esta ponencia se exponen los efectos económicos que ha tenido la crisis sanitaria en el sector cultural y cuáles son las alternativas hasta el momento que se presentan a nivel internacional para una pronta recuperación. Dado esto, les presento a ustedes al doctor Marco Rojo Gutiérrez. Marco, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación, José Luis. Agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Comparto la presentación. A ver. ¿Me indica si se alcanza a ver, José Luis? Perfecto, Marco, te vemos muy bien. Bueno, a tu disposición, cuando tú me indiques. Adelante, Marco. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por la presentación. Antes de iniciar con este webinar, quisiera agradecer también a la invitación que me realizó la doctora Carmen Lili y también la doctora Mariana Dornelle a realizar este webinar de Economía de la Cultura en tiempos del COVID. Quisiera iniciar comentándoles que la investigación de los efectos del COVID a nivel económico, financiero, social, educativo, etcétera, la hemos venido realizando a lo largo de estos últimos 2 años. Y si ustedes me permiten, quisiera ofrecer estos recursos a su disposición por invitación de la Universidad de Indoamérica, en la revista Ciencia América. Nos hicieron una invitación para poder colaborar en un número especial sobre coronavirus y en colaboración conjunta con un estudiante de doctorado, Diego Bonilla, publicamos un artículo que lleva por título COVID-19, la necesidad de un cambio de paradigma económico y social. Este artículo apela a un cambio de paradigma en la ciencia económica, particularmente porque la teoría económica con la que contábamos hasta el momento, pues no permite entender
esta realidad tan compleja a partir de una crisis sanitaria. Lo interesante es que recientemente la CEPAL sacó un informe el 4 de julio, también, compaginando estas ideas que nosotros habíamos expuesto en marzo de 2020, un año después, la propia CEPAL corrobora este cambio de paradigma en la ciencia económica y evidentemente fortalece estas ideas de invitar a los cientistas sociales a poder reinterpretar los efectos económicos y sociales que tuvo o que está teniendo la crisis del coronavirus en todo el mundo. Entonces, la CEPAL menciona que la pandemia ha fortalecido las posiciones contrarias a la ortodoxia económica, que es un tanto lo que nosotros habíamos mencionado en el artículo y que está a su disposición también para poder tener otros recursos y informarse sobre este tema. Otra cosa interesante es que el tema de la crisis sanitaria del COVID también la hemos venido abordando no solamente en la universidad, sino en organismos de colaboración con otras instituciones y con otros investigadores a nivel internacional. Quisiera resaltar el papel, por ejemplo, de la conferencia con el doctor Gabriel Brida. El doctor Gabriel Brida es un economista matemático uruguayo, especialista en economía del turismo, y con él hemos venido abordando el tema de cómo los efectos de la crisis sanitaria han impactado al sector turístico. El doctor Brida es matemático de formación y doctor en economía por la Universidad de Siena, Italia, y finalmente ha contribuido junto con nosotros y en colaboración con organizaciones como Education with You y como el Centro Internacional Iberoamericano para poder abonar elementos de investigación en esta dirección. También quisiera mencionar, por ejemplo, la aportación del doctor Ignacio Llamas Buitrón. El doctor Ignacio Llamas Buitrón es igual economista y cuenta con un doctorado en Economía de la Educación por la Universidad de Stanford, California, en Estados Unidos. Y con él hemos venido trabajando el tema del COVID y la relación que éste guarda en el tema educativo. Recientemente tuvimos una conferencia magistral en colaboración con el Centro Internacional Iberoamericano, en el que nos exponía cuáles han sido estos efectos que ha tenido el COVID en el ámbito educativo, cuáles eran los retos y los obstáculos a superar con esta crisis sanitaria del COVID-19. Con el doctor Arturo Guillén Romo, doctor igual en Ciencias Económicas por la Universidad, el Centro de Estadísticas y Planeación de la Universidad de Polonia, en Varsovia. El doctor es doctor en Ciencias Económicas. El doctor Arturo Guillén nos ha permitido dar elementos de la crisis económica del COVID desde la perspectiva de la teoría del desarrollo. Entonces, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la educación y desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, hemos estado dando seguimiento a cómo esta crisis del COVID-19 ha impactado a otros sectores. Finalmente, con el doctor Fernando García Ramírez, en colaboración, hemos estado realizando investigaciones en relación a cómo el COVID-19 ha afectado no solamente el ámbito económico, social, político, sino también financiero. Como podrán darse cuenta, este seguimiento del efecto de la crisis del COVID-19 en los últimos 2 años, pues se ha venido abordando desde distintos sectores, de tal suerte que la crisis del COVID-19 pues se puede considerar como multisectorial a nivel mundial. Y bueno, esos son los recursos que ustedes pueden encontrar en la página de internet de Education with You y en la página de internet del Centro Internacional Iberoamericano.
Este último, conformado por iniciativa de estudiantes de doctorado, que en colaboración con profesores investigadores a nivel internacional de países de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, colaboran para poder dar avance al conocimiento científico, tecnológico, y a partir de ahí contribuir con su granito de arena para poder avanzar en el conocimiento de estos fenómenos y de otros temas también multidisciplinarios. Bueno, después de ofrecerles estos elementos para poder tener un panorama de las investigaciones previas que afortunadamente he colaborado en estas iniciativas y el cual agradezco, quisiera pasar a mostrar cuál es el objetivo de este webinar como tal. Lo que nosotros perseguimos en estos minutos del webinar es identificar cómo la economía mundial ha experimentado cambios drásticos a partir de la pandemia del COVID-19 y cómo estos cambios drásticos han tenido efectos económicos en el sector cultural. De tal suerte que queremos resaltar el impacto que ha tenido esta crisis económica mundial en el sector cultural, pero también queremos identificar cuáles han sido las alternativas que han llevado hasta el momento a nivel regional y a nivel país las distintas economías para poder recuperarse de este drástico impacto que ha tenido la crisis del COVID-19. Entonces, obedeciendo a este objetivo, he dividido la presentación en 3 partes. La primera parte, ver precisamente la economía mundial, cómo se ha desempeñado. La segunda parte es ver cuáles han sido los efectos de la crisis del COVID-19 en el sector cultural. Y finalmente, la tercera parte es ver cuáles son las alternativas que han tomado las distintas regiones, los distintos países, para poder recuperarse de este impacto en el sector cultural de cada una de las economías. Entonces, dándole seguimiento a esta primera parte, quisiera comentar lo siguiente. La crisis del COVID-19 es una crisis, digamos, sin precedente, en el sentido de que si bien hemos atravesado, la economía mundial ha atravesado por distintas crisis económicas, recientemente hemos experimentado en 2008 la crisis inmobiliaria, de una larga data, por ahí de los años 80, principios de los años 80, la crisis de la deuda en los países de América Latina, y un poquito más atrás, y más drásticamente, como se puede apreciar en la gráfica, fue la crisis del 29, ¿no? Esta caída de la bolsa, del martes negro, que impactó en Estados Unidos y a partir de ahí tuvo efectos impresionantes en todo el mundo. Entonces, como pueden darse cuenta en esta gráfica histórica de cómo se ha venido dando la crisis económica, ¿qué es lo que nos muestran estas líneas? Básicamente nos está mostrando el Producto Interno Bruto. Nosotros sabemos que el Producto Interno Bruto, el PIB, pues es un reflejo de la producción nacional, ¿verdad? De los bienes y servicios finales que se producen en un tiempo determinado, en este caso un año. Entonces, el Producto Interno Bruto, al momento de mostrar la producción nacional, en ese sentido, pues podemos tener un seguimiento de cómo se comporta esa producción. Entonces, a principios del siglo XX tenemos una crisis económica, posteriormente tenemos la crisis del 29, donde se cae la producción, el Producto Interno Bruto, y posteriormente tenemos la crisis de los años 80 y recientemente la crisis inmobiliaria. Ahora, lo interesante aquí,
a notar no solamente son esas caídas y este comportamiento cíclico del Producto Interno Bruto, sino lo interesante es darnos cuenta que el origen de esas crisis es diferente entre sí. Entonces, la crisis inmobiliaria, que obedece a una especulación financiera, ¿no? Es diferente a la crisis del 82, ¿verdad? De los años 80, de la deuda gubernamental y de estos procesos hiperinflacionarios en la región latinoamericana, y también de la caída de la bolsa de la Gran Depresión de 1929. Es decir, el origen de la crisis es diferente, por lo tanto el efecto y el impacto que ésta tiene en los distintos sectores económicos, pues es diferente. Bueno, ninguna de esas crisis habían llegado a la caída del Producto Interno Bruto tan drástica, tan baja, como en el caso del COVID-19. O sea, nosotros estamos hablando de que el COVID-19 derrumba el Producto Interno Bruto a nivel mundial hasta llegar a una cifra del menos 6.8% de decrecimiento. Eso no tiene precedentes en la historia económica, ¿no? Entonces se derrumba el Producto Interno Bruto, pero el origen de esta crisis del COVID-19 es un origen de tipo sanitario. Es decir, no tiene que ver con el tema de especulación financiera, no está relacionado con el tema de la deuda pública, no está relacionado con la caída de la bolsa de valores. Es un tema de salud pública, es un tema sanitario que impacta a su vez en la parte económica, social, política, financiera. Pero es muy importante entender primero y señalar que la crisis económica sanitaria del COVID-19 no tiene precedentes. Es una crisis drástica que llega al menos 6.8% y que su origen es un tema sanitario. Y en ese los factores o los sectores a los que va a impactar, pues van a ser diferentes. Y la magnitud de ese impacto también va a ser diferente en cada uno de los sectores. En esta lámina podemos ver con mayor claridad no solamente el impacto que tuvo la caída del Producto Interno Bruto, como lo vimos en la lámina anterior, sino otro de los indicadores que nos dan una idea del impacto que esta crisis ha tenido a nivel mundial. En este caso, graficamos, se ve en la gráfica, el comportamiento del desempleo que ofrecen modelos estimados por parte de la Organización Internacional del Trabajo y que finalmente el Banco Mundial permite graficarlo para poder ver cuál ha sido el comportamiento de la tasa de desempleo a nivel mundial. Entonces lo podemos ver nuevamente como la crisis inmobiliaria del 2008 tampoco se asemeja a lo que estamos viviendo el día de hoy, ni tampoco la crisis del año 2000, ¿no? Estamos hablando que la tasa de desempleo a nivel mundial logró estar cercana al 6.5%. Es una tasa de desempleo muy elevada que tampoco tenía precedentes y que finalmente se corrobora con la cantidad del Producto Interno Bruto que se cae, que se desploma. Entonces, para ir sintetizando e ir integrando esta parte que hemos abordado, se cae la producción, el Producto Interno Bruto se desploma al menos 6.8%, y esto tiene a su vez un reflejo en el desempleo a nivel mundial. Como se cae la producción, porque se cierran los establecimientos de las actividades productivas, las empresas, por lo tanto se deriva esto en una tasa de desempleo muy elevada. Esta inactividad económica que afecta el Producto Interno Bruto, afecta también a las personas por parte del desempleo. Es decir, se cierran los establecimientos, las personas quedan en desempleo y por lo tanto les afectan sus ingresos económicos y directamente en su nivel de bienestar. Entonces, lo que puede vincularse de la producción, el desempleo, estamos hablando que ese desempleo impacta en el nivel de ingreso de las personas y a su vez en el nivel de bienestar. Entonces, una crisis sanitaria, veamos esta línea de cómo va impactando a la producción, al desempleo
al nivel de bienestar, al nivel de ingreso de las personas, al nivel de bienestar, y a su vez está impactando en otros factores como la pobreza o la extrema pobreza. Entonces, hay un impacto directo a nivel de bienestar de las personas. ¿Por qué? Pues porque se genera un desempleo muy elevado. Estamos hablando del 6.5% a nivel mundial. Sin precedentes. Otro de los aspectos interesantes de esta crisis sanitaria se pudo visualizar al momento de tomar en cuenta que el tema educativo implicaba pues asistir a clases. Pues los establecimientos educativos, los centros educativos, se empezaron a cerrar, como todas las demás actividades económicas, y lo que podemos apreciar en el mapa, ya más reciente de datos de marzo del 2021, es cómo hasta el día de hoy, gran parte a nivel mundial de los países sigue cerrado los centros educativos. Y con esto se afecta no solamente la parte económica, la parte del empleo, sino la parte educativa. Afortunadamente, una parte del sector educativo cuenta con las plataformas en línea, cuenta con esta capacitación para poder llevar a cabo la educación en línea. Pero en realidad lo que vimos en este sector fue que a muchos de las universidades, a muchos de los colegios, de los centros educativos, los agarró de sorpresa, en el sentido de que no contaban con la infraestructura tecnológica, ni con la capacitación, ni con el personal capacitado para poder llevar a cabo, eh, darle continuidad al ciclo educativo y poder terminar sus programas de estudio. Entonces, afortunadamente y con orgullo podemos decir, por ejemplo, que todas las universidades pertenecientes a FUNIVER cuentan con esta infraestructura tecnológica, le pudieron dar seguimiento a los programas de estudio y afortunadamente han podido darle el apoyo y el impulso a todos nuestros estudiantes en educación en línea. ¿Por qué? Pues porque FUNIVER, junto con sus universidades, pues cuenta ya con una experiencia de larga data que permite darle un mayor seguimiento y un mejor manejo de esta crisis sanitaria a la educación en línea. Y bueno, entonces este es el mapa que quería mostrarles también para ver la parte de producción, la parte de desempleo y la parte educativa. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, considera que en esta crisis económica sí puede haber una salida. Lo que se espera del Producto Interno Bruto es que a nivel de región se tenga una curva digamos, en V que permita dar una especie como de caída y rebote de la crisis económica. Entonces se cae el Producto Interno Bruto del menos 6.8% y se esperaría que en el año 2021-2022 se llegue a cifras de crecimiento del 5.2% y del 2.9% para el 2022. Este crecimiento económico que proyecta la CEPAL, pues es un crecimiento económico estimado. Lo que le preocupa a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, es que los niveles de crecimiento a los que lleguemos en el 2022 sean los mismos o menores previos a la crisis. Es decir, sí va a haber una recuperación, pero esa recuperación va a ser muy débil, ¿sí? Y por lo tanto, pues vamos a tener una especie como de retroceso en el desempeño económico, y eso va a su vez repercutir en otros sectores. Entonces, resaltar en esta gráfica que sí hay pronósticos, sí hay proyecciones de que haya una recuperación económica, pero esa recuperación económica no nos va a colocar en posiciones mejores a las que estábamos en años previos a la crisis. Entonces, de alguna manera va a ser como una especie de tiempo perdido, o peor aún, como una especie de retroceso, de regresar al pasado y de colocarnos en niveles económicos
por debajo de hace 5 años o hace 10 años. Claro que a nivel de país, este efecto va a ser diferente, pero a eso le llama la CEPAL, a eso le preocupa que este crecimiento económico tenga una paradoja, porque si bien es cierto, por un lado va a tener un mejor desempeño, por el otro lado no va a ser un desempeño que genere certidumbre a las economías, que le genere una mejor posición. Y quizá una de las cosas más preocupantes es que la región se va a recuperar en promedio, pero que a nivel de país esta recuperación no va a ser homogénea. Es decir, no todos los países van a poderse recuperar en el corto plazo de este impacto que ha tenido la crisis de la pandemia. Entonces es una de las cosas que preocupan en el ámbito económico. En esta tabla lo que nosotros podemos observar son los pronósticos que tiene la CEPAL en términos de tasas de crecimiento del PIB, es decir, cuánto se espera en el año 2021 y 2022 que estas economías que padecieron una caída en su Producto Interno Bruto, a cuánto se espera que crezcan en el siguiente año, en este caso en el año 2021 y en el año 2022. Recordemos que la tasa de decrecimiento de América Latina y el Caribe estaba en 6,8, en menos 6,8. Se espera que a nivel regional tengamos 5,2 promedio de crecimiento, pero si lo vemos a nivel país, por ejemplo en el caso de México, pues se esperaría que este crecimiento esté por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de un 5,8% de crecimiento para este año, y por lo tanto estaríamos diciendo que para el caso de México, pues sí va a tener este desempeño, ¿verdad?, de curva V, de caída y rebote y recuperación inmediata de lo que es el impacto que ha tenido la crisis del COVID-19. No todos van a tener ese mismo desempeño. Por ejemplo, en el caso de países como Haití, que ahora tiene un problema político adicional al tema social, económico y sanitario, pues tiene problemas políticos muy fuertes, pues se esperan que esos países como Haití, por ejemplo, no tengan una recuperación tan prometedora como se esperaría. Entonces, esto corrobora lo que comenta la CEPAL, de que va a haber una recuperación heterogénea, ¿sí? No todos van a recuperar de la misma manera, en la misma magnitud y con el mismo tiempo, lapso de tiempo que se esperaría. Finalmente, para ver este panorama global de la crisis del COVID-19, en estas dos gráficas ustedes pueden apreciar cómo tenemos, por un lado, la desviación de la producción con respecto a las previsiones anteriores a la pandemia. Nosotros podemos apreciar cómo en realidad los que sí tienen una curva tipo L, es decir, hay una especie como de caída y de mantenimiento constante de su desempeño, pues son los países de bajos ingresos. Mande, adelante. Sí. Gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, los países de bajos ingresos básicamente tienen una caída y se mantienen constante en esa caída. Pero quienes sí se van a recuperar o quienes sí van a experimentar una variación en su producción mucho más pronunciada, pues son las economías avanzadas, incluso por encima del promedio mundial. Entonces, esta recuperación, repito, no va a ser la misma para todos los países. El impacto de la crisis económica no fue el mismo para países en desarrollo que para países desarrollados. Y por lo tanto, la recuperación tampoco va a ser la misma. Quienes van a ser o son más afectados por el caso de la crisis económica del COVID-19 han sido los países de bajos ingresos. Y su recuperación no es tan prometedora. No así para las economías avanzadas.
Peor aún, si este comparativo de producción lo podemos hacer contrastar con el tema de la vacunación. La reactivación económica va a estar en función de la cobertura que se tenga de vacunación. Y a nivel internacional, a nivel global, la distribución de vacunas ha sido heterogénea, no ha sido equitativa. No todos los países cuentan con vacunas suficientes para poder reactivar su economía. Y, digamos, de manera un poco, digamos, eh, impertinente, muchas de las autoridades han tratado de dualizar el tema de o la economía o la salud. O sea, o la vida o, eh, o el bolsillo, ¿verdad? Y eso en realidad, pues, no tiene por qué ser una dualidad. En el caso de México se puso prioridad a la salud por encima de la parte económica. Es decir, no se tiene por qué tener una controversia entre si es más importante la economía o es más importante la salud. Hemos llegado hasta estos límites de cuestionarnos este problema precisamente por una economía, un paradigma que nos ha hecho, imagínate, cuestionarte si es más importante tu salud y tu vida que la economía. Entonces hemos llegado a un límite de poder poner en cuestionamiento estas dos visiones. En el gobierno de México, por ejemplo, lo que se hizo fue privilegiar la vida y la salud de las personas por encima del impacto económico. Y lo que hemos tenido como resultado hasta el día de hoy es que efectivamente, si tú privilegias la salud y la vida de las personas, va a haber una recuperación económica de más corto plazo. No así si lo haces al revés. Y muchas de las economías en países en desarrollo privilegiaron la parte económica por encima de la vida. Es un absurdo ético y moral. Y por lo tanto han tenido problemas porque no se recupera la economía, se pierden más vidas y a su vez esa recuperación económica que podría ser en el corto plazo se ve mucho más lejana. Entonces, afortunadamente para el caso de México, que es el que conozco un poquito más, nosotros tenemos asegurada la compra de vacunas de 120 millones de vacunas. Afortunadamente, ahorita tenemos disponible poco más de 80 millones de vacunas, cosa que no ha pasado en otras economías, ¿no? Y además, lo interesante es que la adquisición de estas vacunas, pues han sido sin endeudamiento. Es decir, no tuvimos que recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder liquidar nuestras vacunas. Las vacunas están pagadas, están tasadas en dólares y ya están liquidadas. No tuvimos que incurrir en ningún tipo de deuda para poder pagarlas. De hecho, estamos produciendo vacunas y estamos donando vacunas a otros países para que se puedan recuperar. ¿Por qué? Porque en el gobierno de México pues se tiene una perspectiva humanista a nivel de la región, ayudar al prójimo. Entonces, otros países han tenido problemas. En el caso de la adquisición de vacunas, en el caso de la aplicación de vacunas, en el caso del endeudamiento para poder reactivar la economía y para poder asegurar la salud. No ha sido así para el caso de México. Y quizá una de las cosas más importantes es que adicional a estos problemas, también hemos padecido infodemia, como en todos los demás países, de una falta de información de cómo manejar esta crisis sanitaria, que tiene que ver más con el tema político, la infodemia, y entonces ha provocado mucho más perjuicios en la ciudadanía. Entonces, lo que vemos en este gráfico de la parte de la derecha, lo que ustedes pueden apreciar es que ya condicionando el comportamiento de la producción a la adquisición de vacunas, pues nos damos cuenta que quienes no van a salir tan rápidamente de esta crisis económica son las economías de bajos ingresos, ¿no?
evidentemente, esto a nivel global, pues nos empieza a cuestionar, pues, en qué mundo estamos viviendo, porque en realidad estamos viviendo en un mundo del sálvese quien pueda, y esto lo estoy sacando a colación porque se tiene que cuestionar, porque no es que se salve el más fuerte o el que tenga más, porque de ser así, si llega una ola mucho más grave de pandemia, pues únicamente los que van a sobrevivir van a ser los países desarrollados. Y entonces estamos dejando a un lado todo lo que pregonan los organismos internacionales de cooperación internacional y humanitaria, de derechos fundamentales internacionales, los están dejando a un lado. Y eso es algo muy grave, ¿no? Y tiene que ver mucho con la cultura. Entonces ahorita lo vamos a relacionar. ¿Cómo se relaciona esto? Solamente recordar que se cuestiona la forma a nivel global de cómo se desarrolla la crisis, cómo afecta más a los más desfavorecidos y cómo esta distribución de las vacunas es desigual, la recuperación va a ser desigual y siempre van a, en este caso, no tienen buenas proyecciones los países de bajos ingresos y eso es muy lamentable. Este tema de heterogeneidad y de desigualdad, ahorita lo vamos a llevar al sector cultural para que ustedes aprecien cómo es que esto se ve reflejado en el comportamiento económico global, se ve reflejado del comportamiento a nivel sectorial. Entonces, estos padecimientos también los vamos a tener en el sector cultural y ahorita los vamos a ver. Bueno, con eso terminamos la parte de global de cómo ha sido el comportamiento global. Y paso a la parte del sector cultural. ¿Cuáles han sido estos efectos puntuales al sector cultural para el caso de la pandemia? Interesante es, pues, que tenemos datos duros, tenemos cifras. Una cifra muy interesante que me llama mucho la atención es que el 95% de los museos de todo el mundo han cerrado sus puertas debido a la crisis del COVID-19. En el caso del flujo de turismo a nivel internacional se ha reducido hasta en el 80%. El 46% de la población padece de una falta de infraestructura tecnológica que le permite no estar conectado o estar sin conexión y en ese sentido tampoco gozar de los productos culturales que se puedan manejar por esa vía. Básicamente, en términos de la industria del sector cultural, la industria cinematográfica, estamos hablando que hasta el momento se contabilizan una pérdida de 10 billones de dólares, que es una suma muy grande, y que tiene que ver mucho con el impacto que tiene la cultura por parte del COVID. Nosotros partimos de la idea de que la cultura es social, es decir, la cultura se desarrollaba en ambientes físicos, en ambientes sociales. Entonces, cuando tú cierras las instalaciones, evidentemente dejas en desempleo a las personas y este desempleo se puede contabilizar, se puede y ver cuál es el impacto que tiene de lo que dejaste de hacer y de lo que estás perdiendo por no seguir con tus actividades. Entonces, estamos hablando de que se cierran instalaciones, se genera desempleo de personal y finalmente se tiene un impacto económico en el caso de la industria cinematográfica, de 10 billones de dólares, ¿no? En el caso de la vinculación del turismo con el sector cultural, nosotros recordemos que gran parte de esta diversidad cultural, de este ofrecimiento de actividades culturales, pues está muy vinculado con el sector turístico, ¿no? Entonces, visualizar que el flujo de viajes internacionales y viajes locales se empieza a reducir porque se cierran aeropuertos. Esto impacta a su vez en la llegada de turistas en cada uno de los lugares donde hay cultura que se ofrece en actividades culturales. Y en ese sentido, estaríamos hablando, por ejemplo, que 75 millones de puestos de trabajo eh, se pueden llegar a perder en el caso del sector de viajes y el turismo, ¿no?
13% de los museos posiblemente no vuelvan a abrir, y es una estimación, la verdad, muy moderada, particularmente porque el impacto que ha tenido la crisis del COVID-19 no solamente ha encarecido el servicio de mantenimiento y atención de estas instalaciones, sino que muchas de estas instalaciones precisamente no están financiadas por organismos públicos, organismos privados, sino que básicamente pues viven al día o sobreviven en relación a los ingresos que obtienen por la visita de turistas o por la visita de locatarios que visitan el lugar. Entonces, al momento de no haber flujo de personas, no hay ingresos, por lo tanto se cierran las instalaciones, se empiezan a deteriorar y eso los vuelve prácticamente insostenibles, no solamente para darle mantenimiento, sino para poder hacer una reapertura. Por lo tanto, muchos de ellos puede ser que no vuelvan a abrir. Estamos hablando, para darnos una idea de la industria cultural y creativa, sabemos que contribuye en cerca del 3% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en ese sentido estaríamos hablando de los 29,5 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Es decir, el sector cultural es un sector importante que contribuye al Producto Interno Bruto, que genera empleo y que en este sentido tiene una vinculación estrecha con la economía nacional. Otros datos importantes que quisiera resaltar es, por ejemplo, el 95% de los países del mundo han cerrado total o parcialmente los museos al público, ¿no? 90% de los países del mundo han cerrado total o parcialmente sus sitios de patrimonio mundial. Entonces, los museos o los sitios de patrimonio mundial se han cerrado, y en ese sentido estamos hablando de una gran cantidad, por encima del 90-95%, ¿no? ¿Qué ha provocado esto prácticamente? Ha provocado que muchos de los museos, muchos de estos sitios caracterizados como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, hayan tomado iniciativas de generar recorridos virtuales y en ese sentido ofrecer otra alternativa de visita virtual a sus museos y a sus sitios de patrimonio mundial. Y eso ha provocado, por ejemplo, que el uso de páginas web para el caso de los museos se haya incrementado en cerca de 200%. Entonces, los usuarios de Internet, los usuarios de plataformas, los usuarios de páginas web por parte de museos o de otras agentes han optado por virtualizar sus actividades, ponerlas a disposición, y en ese sentido la parte virtual ha tenido un gran auge, ¿no? Una especie de sustitución. Otro punto importante que quisiera resaltar es que este beneficio ha impactado no solamente a los dueños, a los industriales, a los empresarios de los sectores, del sector cultural, sino también ha impactado a las personas, a las personas que viven en esa localidad, ¿sí? Lo interesante de ello es que precisamente en donde se llevan a cabo actividades culturales, no necesariamente hay una derrama económica o de beneficio para la gente de la localidad. Y en ese sentido es un tema muy viejo que se ha abordado no solo en los desarrollos turísticos, sino en los desarrollos culturales, porque efectivamente lo que se busca o lo que se ha buscado por parte de la UNESCO es que haya un desarrollo integral de estos sitios, que se beneficie el empresario, que se beneficie el consumidor del sector cultural, pero que se beneficie a su vez o no se abandone a la gente de la localidad. Y me llama mucho la atención esta frase del niño que está escalando y abrazando un árbol, que dice
no puedo ser más directa, si el COVID entra en nuestras comunidades, desaparecemos. Entonces, el sector cultural a su vez tiene que, desde mi punto de vista, tener una especie como de introspección, autocrítica, de reconocer que hasta antes de la crisis del COVID-19 se tenían problemas graves. Y uno de ellos es que no se había atendido a las comunidades, eh, eh, a las comunidades de cada una de las localidades donde hay desarrollos turísticos y donde hay desarrollos culturales. Y eso es un tema pendiente en la agenda del sector cultural, que hoy, con la crisis del COVID-19, pues se hace mucho más visible, ¿no? ¿Cuáles han sido estas alternativas, para ir cerrando, cuáles han sido las alternativas de recuperación a nivel región y país? Voy a ser muy breve en esta parte. Las podemos ver a nivel región y la podemos ver a nivel país. A nivel región, en Asia, por ejemplo, China ha dedicado fondos, 56 millones de dólares del gobierno de la provincia de Guangdong, para empresas culturales y turísticas. En el caso de Indonesia, por ejemplo, ha desarrollado una plataforma virtual en YouTube para poderle dar continuidad a estas actividades artísticas. Otros países han seguido esta línea de China, como en el caso de Malasia, Corea del Sur y Palau. Entonces, han implementado fondos de recuperación, fondos de apoyo para el sector cultural para poder impulsar y que continúen con estas actividades. En el caso de Malasia, por ejemplo, ha tomado en consideración la implementación de una política fiscal que permita reducir los impuestos que se cobran en los boletos de entrada y las tarifas hoteleras. Y eso le permite tener a las personas precios más accesibles para que puedan gozar, disfrutar de estas ofertas turísticas y culturales. Entonces es una iniciativa bastante interesante que lleva a cabo en el caso de Malasia, ¿no? Y en el caso de la República de Corea, han llevado a cabo la publicación de guías, la publicación de números editoriales que permitan resaltar el tema de la vida y la salud. Entonces, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque si una industria dentro del sector cultural, una industria editorial dentro del sector cultural tenía una temática, el gobierno se ha acercado a ellos para poderles ofrecer una temática diferente en el que pueda no solamente seguir con sus actividades productivas, sino que a su vez pueda apoyar en la comunicación, en el conocimiento, en la difusión del conocimiento, en el tema de la salud y de la vida. Otro caso interesante es el de Palau, en donde el sector cultural se ha unido a otro sector, en este caso el sector agrícola, apoyándolo en el caso de la conservación de plantas, el cultivo de plantas, la siembra, la reforestación de árboles en sitios naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector cultural ha tenido una especie como de transversalidad en otros sectores para que se puedan apoyar entre sí y que este sector no se vea vulnerable. En África, por ejemplo, también se han destinado fondos, se han llevado a cabo convocatorias, festivales, maratones, tipos teletones, donde se recaudan los artistas y las personas especialistas en cultura, recaudan en actividades culturales, recaudan fondos para el apoyo de la pandemia. Y eso son iniciativas muy interesantes, desde festivales, concursos, maratones y otro tipo de actividades virtuales en donde todos los artistas, todos los expertos creativos participan y en ese sentido apoyan el avance de la cultura en la región y a su vez hacen un apoyo noble a la causa del combate del COVID-19, ¿no? Entonces, son cosas que se han implementado en el caso de África, ¿no? Particularmente Kenia, Sudáfrica
Nigeria también ha creado un grupo de trabajo en ese sentido, ¿no? En Europa y América del Norte, Francia también ha dedicado fondos. Italia lo que hace, un poco como lo hace Malasia, hace una especie de reembolso o sustitución de las entradas en el cine. Eh, otro punto importante es que la cultura, las actividades culturales, han tratado de focalizar sus esfuerzos en atender a población vulnerable, en este caso a los niños, a los jóvenes, pero particularmente a los ancianos. Entonces, por ejemplo, en Bosnia han llevado a cabo actividades para atender a este grupo vulnerable, ¿no? En Noruega también se han dedicado fondos. En Lituania, por ejemplo, eh, ha llevado a cabo actividades en espacios públicos, se han videograbado para que éstas puedan estar accesibles también en plataformas virtuales. En los países árabes, ¿qué se ha realizado? Se han llevado a cabo concursos de cortometraje, se han puesto a disposición del público visitas virtuales de museos, en el caso del Líbano. Lo que les comentaba, se han llevado a cabo esto que le llaman los Emiratos Árabes Unidos, Ideatón, que es un centro en línea que busca ideas sobre cómo estimular las industrias creativas. Argelia también ha llevado a cabo actividades en esa dirección y Egipto ha recibido por parte del Ministerio de Cultura capacitación digital para apoyar la gestión en línea de la cultura. Entonces, muchos de los gobiernos no solamente dedican fondos, abren plataformas, hacen una transversalidad de actividades entre sectores, sino que también han capacitado al sector del arte y de los expertos creativos en el uso de las plataformas digitales para que su producto, sus servicios que ofrecen puedan virtualizarse y en ese sentido ponerse a disposición de las personas. En Argentina se han llevado a cabo obras de arte digital, en Jamaica de la misma manera, junto con México han llevado a cabo eh, actividades virtuales para poder atender a estudiantes de educación básica, en este caso primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, donde desarrollan materiales y los ponen a disposición de las personas para que puedan continuar con el tema educativo y no se vea afectado el tema de la educación. Entonces, los artistas apoyan al sector educativo y en ese sentido vuelve a haber una transversalidad, ¿no? Y entonces nos están apoyando a la educación. En Costa Rica se diseña todo un catálogo, un directorio de tiendas de diseño nacional. Eso es muy interesante, cómo se empieza a agrupar, cómo el comercio en línea se empieza a tener una mayor utilidad a los pequeños microempresarios y en ese sentido, pues se empieza a acelerar lo que, lo que hacía falta mucho en la región, ¿no? El comercio en línea, el e-commerce, y entonces de alguna manera está apoyando la crisis del COVID-19 por necesidad a que las industrias creativas y las industrias cultural pues se lleven a cabo actividades virtuales de este tipo, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente por cuestiones de tiempo. En el caso de los países, lo vimos a nivel regional, aquí lo pueden ver a nivel país. Podemos ver que básicamente son las mismas actividades, claro, con sus particularidades, pero yo quisiera centrarlo más bien en actividades muy puntuales, ¿no? ¿Qué llevan a cabo los países para poder recuperarse de la crisis en el sector cultural? Básicamente llevan fondos, ¿no? Dedican dinero a este sector para poder apoyarlo. Realizan actividades como festivales, maratones, concursos, en donde reúnen a los artistas y a los creativos para poder impulsar sus actividades, ¿no? Incentivarlas. Otro punto importante que lo pueden ustedes visualizar es que las actividades que se realizaban físicamente ahora se están virtualizando, entonces hay un mayor manejo de Internet, hay un mayor inversión en la infraestructura tecnológica, hay un mayor flujo de visualizaciones virtuales de museos, de sitios arqueológicos, etcétera, que han permitido
que las actividades físicas se virtualicen y en ese sentido se tenga un mayor impacto, una mayor difusión al público en general, ¿no? Eso ha provocado también que no solamente se diversifiquen los productos o servicios que ofrece la industria de la cultura, el sector cultural, sino que a su vez los tipos de herramientas que emplean cada uno de los creadores, pues también se diversifiquen. Entonces tenemos a YouTube, tenemos a Facebook, tenemos a TikTok, tenemos a distintas plataformas en donde los creadores pueden subir digamos, sus creaciones y en ese sentido tener un impacto a nivel internacional, ¿no? Entonces, es otra cosa que han llevado a cabo. Y también el sector cultural en esta transversalidad entre sectores también ha apoyado no solamente, se ha visto apoyado por otros sectores, pero a su vez este ha apoyado al sector cultural, por ejemplo, al sector educativo, al sector turístico, al sector agrícola, etcétera, ¿no? Gran parte de las actividades culturales que se han llevado a cabo, pues han permitido apoyar a sectores vulnerables. Es otra cosa interesante. A la gente de mayor edad o a los niños, por ejemplo, no solamente lo apoyan en la parte educativa, sino también han apoyado a la parte psicológica, a la parte de confinamiento, a la parte de ansiedad. Todo el arte que se crea en estas plataformas virtuales ha tenido un efecto positivo en mejorar la calidad de vida de las personas, en que este confinamiento no les sea tan terrible y que en ese sentido, en términos de salud mental, en términos de psicológicos, el arte y la cultura apoyan a mejorar la salud de las personas y eso es algo que se les agradece a todas las personas que están en este sector. Entonces, pueden ver poco a poco y con mayor detalle cada una de las actividades que han llevado a cabo, que ya las hemos mencionado a nivel regional, pero cada una de las actividades que en los distintos países se lleva a cabo, pero que en estos 5 puntos los he centrado, ¿no? En el financiamiento, en la transversalidad, en el apoyo a otros sectores, en el apoyo a sectores vulnerables, en la parte de plataformas virtuales y en la diversificación de contenidos y en la diversificación de usos de plataformas virtuales. Entonces, es un cóctel de alternativas que el sector ha buscado para poder salir de la crisis y tener una mejor recuperación, ¿no? Entonces, bueno, de cualquier manera, esta presentación va a estar disponible en línea para que se pueda entenderlo. Y estas experiencias de ejemplos de respuesta en el mundo están diseñados o están, digamos, cooptados, agrupados por parte de la UNESCO, porque la UNESCO, que es la que lleva la parte de la cultura a nivel mundial, pues se ha encargado de agrupar distintas experiencias y ponerlas a disposición. Y al final en las fuentes de consulta les dejo la liga para quienes quieran entrar y ver específicamente qué se ha hecho en su país o en otros países de la región o a nivel mundial, cómo estos países han llevado a cabo y tengan una mejor idea de lo que se puede hacer y lo que están haciendo todos los ministerios de cultura a nivel mundial para poder salir de la crisis. Quisiera finalizar diciendo que la UNESCO, en un informe reciente donde habla sobre los indicadores de 2030 de la cultura, para el año 2030, nos hablan de la necesidad de personal, no solamente que sea artista, que sea un experto creativo, sino que además conozca el sector y pueda dar solución a este tipo de problemáticas. Hoy en día lo que tenemos es un déficit de personal. No solamente es necesario impulsar a los artistas y a los creadores, sino a personal capacitado, profesional, que permita darle solución en términos de política pública, en términos de manejos de información. ¿Por qué razón? Porque lo que la UNESCO menciona es que ¿qué hace falta en el sector cultural? No solamente para salir de la crisis del COVID-19, sino que ellos proyectan que lo que hace falta para el sector cultural en a miras del 2030 es
primero, hacer visible la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Es necesario que otras disciplinas se intervengan en el sector cultural. Que el sector cultural, en este caso, se enriquezca de otras disciplinas de la economía, de la ingeniería, de la sociología, etcétera, de otras disciplinas que entren al estudio del sector cultural para poder identificar una cosa muy puntual. Por ejemplo, en el caso de los economistas, lo que hace falta es estimar cuál es el impacto económico que tiene una actividad cultural. Es una de las cosas que se ha quedado en la agenda de todos los de la ciencia económica, de cómo podemos estimar el impacto que tiene una actividad cultural en el impacto económico que tiene y el impacto social. O sea, ¿cómo lo podemos estimar? Es algo que es un problema que se tiene no solamente en el sector cultural, sino, por ejemplo, en el sector ambiental. ¿Cómo afecta una actividad que contamina a la parte económica? ¿Sí? Entonces, necesitamos gente de ciencias, no solamente de ciencias y humanidades, de ciencias sociales y humanidades, sino gente de ciencias que se interese en el sector cultural y que permita estudiarlo para poder tener mejores estimaciones de cómo se comporta este sector, de cuál es la contribución y de generar nuevas formas de medir. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que menciona la UNESCO es que tenemos un déficit de información. Entonces, no podemos tomar decisiones de política pública si no tenemos una estimación de cuál es el impacto de la cultura, si ese sector no lo visibilizamos y en ese sentido no tenemos información y bases de datos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, fortalecer la promoción de la cultura es una parte importante, hacer una mejores bases de datos para la toma de decisión, proporcionar una visión transversal, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Cómo esta visión de la cultura no es solamente un sistema aislado, sino que se desenvuelve en una parte multisistémica, multitemática, transversal, y eso es lo que visualiza la parte de la UNESCO, ¿no? Contribuir a una base de conocimientos para la acción y monitorear el progreso de la contribución de la cultura en la Agenda 2030. Bueno, este déficit se puede resolver si personas de otras disciplinas logran tener este interés por el sector cultural para poder apoyarlo, impulsarlo, y si la gente que está dentro del arte, dentro de las ciencias y humanidades, ciencias sociales y humanidades, conoce el sector, creo que es momento ahora de especializarse, de tomar, en este caso, por ejemplo, los posgrados que maneja Funiver, ¿verdad? Son muy importantes, ¿por qué? Porque te dan una idea muy particular de cómo se lleva a cabo los proyectos culturales y en ese sentido se generan políticas públicas para poder tomar mejores decisiones en el sector. Bueno, esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y les dejo las fuentes de consulta para quienes deseen profundizar en el tema. Y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, José Luis. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Marco, por tu exposición clara del tema. Y a todas las personas que han asistido les queremos agradecer por su participación en este webinar. En unos días recibirán un breve cuestionario para evaluar el webinar y les recordamos que si tienen interés en ampliar su formación en esta área, pueden acceder al enlace que aparecerá en el chat y que dejamos a descripción del video. En él encontrarán más información sobre los diferentes programas que promueve Funiver y sobre nuestro programa de becas. Además, si lo prefiere, puede contactar con cualquiera de nuestras sedes, poner este enlace en el chat, www.funiver.org/quienes somos /nuestras sedes. Muchas gracias por su participación. Una vez más, gracias, Marco, y que tengan un excelente día. Muchas gracias, José Luis.